responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a la 1:02 de este miércoles 18 de diciembre de 2019. Bienvenidos a su programa Andrés Velázquez Contigo. Quien les habla, Luis Trincado, desde la casa que vence al silencio, los estudios de Radio Caracas Radio. Hoy vamos a tener un programa que llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, a Caterín Manzano en la producción y en los controles César González en la conducción. Quien les habla, Luis Trincado, y les saluda, y vamos a tener un programa interactivo con nuestro diputado Américo de Gracia, quien se encuentra, como ustedes ya saben, en condición de destierro fuera de Venezuela, pero que no ha dejado de activarse y no ha cesado para nada en su lucha. Por el contrario, tiene mucha información que proporcionarnos de sus actividades en Madrid, sobre todo en el marco de la cumbre climática. También está con nosotros vía telefónica Andrés Velázquez desde Guayana. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Luis, y buenas tardes a todo el equipo técnico de RCR. Bueno, y este programa, como siempre, llega a ustedes bajo la dirección general de Jaime Nestares, de Wilitza Arcaya en la producción, de nuestra amiga Catherine también en la producción del programa. Y bueno, no sé quién te acompaña, si estás solo, estás con Andrea y Arnoldo. En este momento estoy con el equipo RCR, contigo vía telefónica. Arnoldo está en una actividad parlamentaria en este mismo momento con temas que tienen que ver con sus actividades. Qué bueno. Andrea también está en actividades que tienen que ver con eso. Digamos que en este momento en la cabina estoy solo en este momento, pero acompañado de una gran cantidad de oyentes y de el chat de rcr.tv, por donde nos llegan, aparte de los saludos, comentarios y sugerencias. Todos bienvenidos. Bueno, vale, y bueno, yo aprovecho porque no estuve la semana pasada con el programa y no pude dar de manera personal mi saludo por el 89 aniversario de la emisora. Aprovecho, quiero comenzar con eso, sobre todo destacando que el trabajo de RCR en unas circunstancias como la que vivimos en Venezuela, de cierre de emisoras, de persecución y prisión de periodistas, de censura, de autocensura, bueno, se crece entonces el papel de RCR con esa determinación de defender por encima de todas las cosas y ser fiel a lo que le corresponde a un medio de comunicación, en este caso la libertad de expresión por encima de todas las cosas. De tal manera que aprovecho entonces para felicitar a toda esa familia de RCR por el 89 aniversario, comenzando por Jaime Nestares, por todo el staff administrativo, técnico, locutores, productores, personal obrero, todos, absolutamente todos, allí en Radio Caracas Radio 750. Bueno, dicho esto, no sé si ya tenemos comunicación con Américo de Gracia. Yo no quiero perder tiempo porque, bueno, es complicada la comunicación ahorita con él, y en ese sentido queremos aprovechar todo lo que podamos para conversar con nuestro compañero Américo de Gracia, que como bien saben acaba de concluir, ya está de vuelta en Italia, él nos lo confirmará,
acaba de concluir su visita a España, a Madrid, donde acaba también de concluir, pues, y de allí su visita para participar en eso, en la Cumbre Climática 25 promovida por Naciones Unidas. Y Américo se encargará de decirnos, en todo caso, todas las relaciones, contactos, todo lo que avanzamos en el propósito de dar a conocer a nivel mundial el grave, terrible y criminal situación que ocurre con el desastre ecológico, el genocidio que está ocurriendo en la zona del sur del Orinoco, en el estado Bolívar, en Venezuela, con el llamado arco minero, que como bien todos sabemos, Américo lo bautizó como el arco minero de la muerte, y de lo que allí sale el oro de sangre, y que no se detiene solo en oro, sino en diamantes, en todo mineral precioso, en coltán, en material estratégico que está siendo extraído de allí, y con el cual prácticamente están cometiendo el más grave crimen ecológico en el planeta que hoy se desarrolle en Venezuela. Entonces, Américo, bueno, si estás al tanto, queremos por favor un informe tuyo relacionado con tu visita a Madrid, tu participación en esta cumbre climática y tus contactos y las cosas que se lograron o las cosas que solicitaste por allá. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes. ¿Me escuchan perfectamente por allá en Radio Caracas Radio? Pues sí, hay muy buena audición en este momento, así que aprovechemos. Qué bueno. Bueno, un saludo, Andrés Trincado, a todo el equipo de Radio Caracas Radio y unas felicitaciones desde el destierro donde nos encontramos, pero que también nos sentimos orgullosos de que un medio como Radio Caracas Radio sobreviva a la tiranía que por supuesto ocupa y preocupa a todos los venezolanos dentro y fuera de nuestro territorio. La semana pasada pues estuvimos en Madrid. En este momento, tal como lo señala Andrés Velázquez, nos encontramos de retorno y de regreso a Italia. Tuvimos una semana bastante comprometida. Estuvimos hablando con la delegación en la cumbre climática celebrada en Madrid, la 25ª cumbre climática que se celebró en Madrid. Estuvimos intercambiando con la delegación de Canadá, la delegación de Holanda, de Francia, de Perú, que también nos atendió, de Brasil, que fueron muy gentiles también en atendernos, de España, por supuesto, y estuvimos con la delegación también de España, en particular con los representantes del Partido Socialista Obrero Español y con el partido PP, Partido Popular de España, y no pudimos pues cumplir una agenda con el Partido Nacionalista Vasco porque no nos dio realmente chance. Pero básicamente quisiera resumirle que tuvimos varios elementos. El primero de ellos es visibilizar lo que ocurre de manera lamentable en nuestro territorio, al sur del Orinoco, lo que es el arco minero del Orinoco, que nosotros lo llamamos popularmente el arco minero de la muerte por todas las implicaciones que ello tiene. El segundo elemento es que estos países con quien logramos hacer contacto, Francia, Canadá, España, Holanda, Estados Unidos, se pronuncien en relación, sus respectivos parlamentos, en relación a este tema de altísima preocupación, cosa que incluso ya está haciendo la comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la doctora Michelle Bachelet. Pero que también los parlamentos regionales asuman y visibilicen esto, nacionales de cada uno de estos países asuman y visibilicen el tema. Ahora, el tercer elemento con esto, además de visibilizarlo y de que los parlamentos se pronuncien, es
que amplíen las sanciones contra los esbirros de Venezuela, que no nos quedemos solamente en el esquema de que sea Estados Unidos o por otras razones distintas a la del arco minero del Orinoco o de la muerte, que se sancionen a los criminales, sino que también hay formas y maneras de demostrar el oro, el diamante, el coltán que se extrae de las entrañas de la tierra guayanesa, del Amazonas y del Delta, son también crímenes de lesa humanidad, porque afectan a nuestros indígenas, porque envenenan nuestras aguas, porque acaban con nuestros parques, porque financian el terrorismo. Hay un dossier de todo lo que afecta el arco minero del Orinoco y que por supuesto nosotros se la entregamos a cada uno de los países con quien pudimos intercambiar. Y el último elemento de esta gira es por supuesto incrementar las presiones de estos países para que los sancionados se vean acorralados no solamente por Estados Unidos o algunos por Canadá, sino que sea también toda Europa quien condene a quienes trafican con la sangre de los venezolanos, el sufrimiento y por supuesto la tragedia que implica el arco minero de la muerte. Américo, tengo entendido que en esos contactos que hiciste hubo invitaciones para varios países, entre esos Alemania y otros países que quieren tu presencia con el propósito de tener información mucho más cercana y más de fondo de todo lo relacionado con el tema del arco minero del Orinoco. Y por supuesto mayor información, porque al fin de cuentas yo entiendo que cuando tú hablas del arco minero del Orinoco en cualquier parte del mundo no estás solo refiriéndote a un tema ecológico, sino que por esa vía también podemos informar de la gravedad, de la falta de democracia, de la imposición, de la ausencia del Estado de Derecho para trabajar no solamente el tema oro, sino lo que tiene que ver con el desempeño en esas zonas de una situación legal, que hasta ahora lo que ocurre en cada una de esas zonas afectadas por el arco minero del Orinoco es tierra de nadie, donde está ausente absolutamente el Estado. Y ¿podrías hablarnos de esos compromisos próximos que tienes? Sí, cómo no, Andrés. Fíjate, todos los países con quien afortunadamente logramos estrechar relaciones y otros que se enteraron de nuestra presencia a través de terceros o contactos telefónicos, pero que no pudimos contactarlos de manera directa en reuniones bilaterales, nos han invitado a presentar el caso del arco minero de la muerte y sus consecuencias. Eso implica ir a La Haya, en Holanda, eso implica ir a la ciudad de Londres, en Reino Unido, eso implica ir a Washington y a Nueva York, en Estados Unidos, a Miami, donde Sadi Vihani, el exalcalde de San Francisco, nos estará pues presentando a toda la comunidad venezolana en el marco de un foro y de una actividad que pretendemos hacer en Miami ahora en el mes de enero. También lo vamos a hacer en la ciudad de Houston, en Estados Unidos, y vamos a hacerlo en Berlín, Alemania, que ya tenemos la invitación de los venezolanos que habitan en Berlín, y que ya hay un diputado del Partido Socialista alemán que nos ha cursado la invitación y el interés para que esta actividad se dé también en el caso de Berlín. En Siena
al norte de Italia. También vamos a hacer la presentación auspiciado por el partido La Lega, o La Liga, dicho en español, que vamos a presentar, por supuesto, esta jornada. Y por supuesto vamos a hacerlo también ante la OEA y con el presidente o el secretario general de la OEA, Almagro. Vamos a hacer muchísimas reuniones de esto, pero fíjate, Andrés y aquellos oyentes de Radio Caracas Radio y tú, Trincado, para que vean las implicaciones que todo esto tiene. Desde violar un proceso electoral, robarse un proceso electoral, robarle la esperanza a un pueblo que habían puesto, por ejemplo, en la gobernación o en el gobernador Andrés Velázquez. Eso es producto del arco minero del Orinoco. Así es. Justamente pretendían o pretenden que con Andrés Velázquez al frente de la gobernación se les podía enredar mucho más el volador de lo que en efecto ya hoy lo tienen ante la opinión pública mundial. Todo eso lo hemos comunicado. El hecho de que en Venezuela haya un caos eléctrico en este momento no es solamente por falta de mantenimiento o porque la turbina o el equipo Y o la estación Z colapsaron o se rompió o se quemaron, etcétera. No, hay un problema mucho más grave que una turbina. Una turbina puede ser perfectamente reparable y no la estoy justificando el hecho de que hayan dejado dañarla, pero hay una situación mucho más compleja que es el efecto del arco minero de la muerte, que es que cuando se afectan las fuentes de agua, o sea, las cuencas de los ríos La Paragua, del río Caroní, se está afectando el lago de Guri, se está afectando el cauce del río y se está afectando la generación eléctrica. Américo, y por pura curiosidad, ¿cómo cubres cómo vas a cubrir todas esas gastos, digo? Es muy buena la pregunta, Andrés. Excelente darle la oportunidad a Américo de clarificar ese tema tan sensible para el pueblo venezolano, pero vamos a ir primero al primer corte del programa y al regreso Américo nos responde a eso, que es una inquietud general y muy natural. ¿Cómo se financian esos gastos de esa gira que estás emprendiendo? Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM.
Nuevamente al aire con ustedes en tu programa Andrés Velázquez Contigo. Estamos en conferencia simultánea con Andrés Velázquez desde Guayana y Américo de Gracia desde Europa sobre el tema de sus actividades en la defensa de los derechos del pueblo venezolano y a la defensa de Guayana frente al acoso que significa y la agresión ambiental y étnica que significa el arco minero del Orinoco. Hay una pregunta en el aire. En este espacio vamos a contar con 8 minutos antes del próximo corte, Américo, Andrés, y quedaba en el aire la pregunta: ¿cómo haces para poder cumplir una agenda tan exigente? ¿Cómo costeas, Américo, por pura curiosidad, esos gastos a todos estos países que nos indicas? Fíjate, yo creo que es pertinente la pregunta, y ningún político que se precie de serlo, y yo valoro mucho el oficio de la política, debe ofenderse porque lo escudriñen. Todo lo contrario, un político debe acostumbrarse a rendir cuenta. Un político tiene una vida pública, casi que no tiene vida privada, de manera que debemos estar expuestos a que nos pregunten permanentemente esto. La primera cosa que quisiera decirle a los oyentes de Radio Caracas Radio y a aquellos que nos escuchan es que quien invita paga. Por supuesto, si nos están invitando los amigos que están en Alemania, nos pagan y nos tienen que costear los viáticos y por supuesto el alojamiento. Quiero decir que no nos vamos a hospedar tampoco en hoteles 5 estrellas ni nada por el estilo. Nos ha tocado, yo le comentaba a Andrés Velázquez ayer entre bromas y bueno, me tocó hasta por accidente tomar desinfectante en la casa de un compañero donde, digo por accidente, no porque me dieron a beber desinfectante. Pero, como dicen allá en Guayana y en mi pueblo, en Upata, somos de colcha y cobija. De modo que nosotros no nos vamos a milanar de eso. La actividad que nosotros estamos emprendiendo a nivel mundial no implica bajo ninguna razón financiamiento de parte de la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional en estos momentos no tiene ni maneja presupuesto ni está financiando operaciones como esta. Ni de Guaidó directa tampoco. ¿Ah? Ni de Guaidó tampoco, ¿no? No, ni de Guaidó. Para aquellos amigos que tienen la curiosidad entonces de qué vivimos, en mi caso particular, y no me avergüenza decirlo, afortunadamente mis hijos me sostienen en esta tarea. Todos mis hijos están trabajando lamentablemente fuera del país, están ocupándose pues de gastar, de cubrir mis gastos más elementales, básicos, y cosa que yo profundamente agradezco a cada uno de ellos, sobremanera al ingeniero electrónico Rocco de Gracia Sicoli, que es mi hijo mayor, que vive en Houston y que afortunadamente tiene las formas y las maneras para cubrir esto. Yo no tengo por qué andar ocultando nada de esto, porque todo el mundo sabe que mi empresa, que era la Radio Especial 95.5 de Upata, fue expropiada el 21 de mayo del 2016, luego que hicimos, que era mi fuente de ingreso natural, luego que hicimos la denuncia de la masacre de Tumeremo. Igualmente mis cuentas fueron canceladas, congeladas, mi pasaporte me lo han quitado, tengo que estar usando un pasaporte italiano para poder movilizarme en el territorio, prácticamente en el mundo entero, cosa que tampoco me avergüenza porque ese es el país de mis padres, tanto de mi papá como de mi mamá, y todo el esfuerzo que de alguna manera estamos haciendo tiene el único propósito, fin, objetivo y objetivo superior, que es la de liberar a Venezuela de la tragedia que a nosotros nos ha impreso la narcodictadura de Nicolás Maduro. Y todo el esfuerzo que estemos haciendo y que podamos hacer
Los venezolanos tenemos que hacerlo con el único propósito, no de gloria ni de fama, sino de serle útil a esta causa que es la causa de la libertad de Venezuela. Qué bueno, Américo, qué bueno. Me complace igualmente y bueno, y como militante de la causa R y compañero, hermano de lucha tuyo, aquí en Guayana y en Venezuela, y ahora compartiendo este esfuerzo contigo, porque me siento plenamente representado por ti y en la causa R, orgullosos de contar con un activista, con un trabajador de la política como tú, como un obrero de la política como lo que eres, y que es capaz de hablar con tanta claridad y con tanta contundencia, sin ocultar absolutamente nada, y sobre todo en momentos en que eso es necesario para Venezuela, donde la manera de practicar y hacer la política requiere de moral, requiere de ética, sobre todo cuando vemos a un gobierno tan corrupto que actuando como actuaba Vladimiro Montesinos, aquel que escondió Chávez aquí en Venezuela, que vivía sobornando a jueces, políticos, diputados, empresarios, militares allá en Perú. Bueno, hoy este gobierno que hace eso, y hay gente que dice ser opositora, que se presta para esta tamaña traición, contar con hombres como tú, con mujeres como Mariela, bueno, de verdad, y como todos esos diputados que se mantienen firmes, duros, y del cual vamos a hablar en la próxima parte, bueno, de verdad que me siento sumamente orgulloso, supremamente orgulloso de ser tu compañero de lucha, de ser tu hermano, y de, por supuesto, compartir esta defensa por Venezuela y por Guayana. Nosotros disponemos todavía de 2 minutos. Hay una pregunta que quiero hacerte, Américo, y puedes desarrollar después. ¿Cómo ves el tema de nuestra diáspora en Europa? Diste un foro en Madrid sumamente importante y creo que una de las cosas en las que podemos emprender un trabajo también es en el tema organizativo de los venezolanos en el exterior. Cada quien obviamente lucha por sobrevivir en unas circunstancias muy difíciles. Ser emigrante, ser exiliado, ser desterrado, te obliga a reinventarte. Pero pareciera que carecemos de organización. La respondemos al regresar, porque falta un minuto. Sí, yo creo que es un tema importante porque tenemos mucha audiencia que está en el exterior y que nos saluda desde muchos puntos del país, del mundo, pero pareciera que el tema organizativo es un tema verdaderamente a tratar. Es un tema gordo, como diríamos aquí popularmente. Yo creo que para que Américo lo aborde sin corte, entonces vamos a ir a nuestro próximo corte y bueno, ya venimos contigo, Américo, de nuevo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Bueno Restaurant puedes vivir momentos especiales y disfrutar del más variado y excelente menú, donde los artesanos de su cocina te prepararán el plato de tu preferencia. Disfruta su agradable ambiente e infórmate cómo concursar desde el 30 de octubre hasta el 30 de diciembre para ganarte una camioneta Toyota último modelo. Acércate a Bueno Restaurant en la 6ª avenida entre 3ª y 5ª transversal de Altamira en Caracas. En Bueno Restaurant comes, disfrutas y ganas. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv.
También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Estudio de Radio Caracas Radio, estamos en vivo y en vía telefónica con el diputado Américo de Gracia y con Andrés Velázquez. Teníamos una pregunta en el aire, tenemos los saludos por la vía del chat de rcr.tv, de Peter, de Yoyo Juárez, Alexis Alvarado, Carlos Saavedra desde Guanare, Pedro Luna desde Orlando, que reportan sintonía y saludan este programa. Américo, has podido percibir, apenas llevas poco tiempo fuera del país, digamos, y después de ese encierro en la embajada de Italia, hay una enorme diáspora venezolana que está tratando de echar adelante sin olvidar a Venezuela. Además, ese es el tema de los contertulios que están en el chat, de lo difícil que es y lo imposible de olvidar a Venezuela y lo difícil de organizarse. Y al mismo tiempo hay otro tema. Ahora tenemos los diputados, yo quisiera hacer el enlace no solamente entre la necesidad de organización de la diáspora, sino con el hecho que sucedió ayer en la Asamblea Nacional, donde diputados que estaban perseguidos, que lamentablemente han tenido que ir por salvaguardia de sí mismos, van a poder pasar nuevamente a la ofensiva con el tema de poder estar presentes, aunque sea de manera telemática, en las sesiones de la Asamblea Nacional. Sí, efectivamente, quisiera comenzar por lo de la diáspora. La diáspora se siente, se ve, se palpa. Fíjate tú, en este momento yo me encuentro en una ciudad donde está mi hija, estoy alojado por supuesto en su casa, al sur de Italia, una ciudad de apenas 15 mil habitantes, y la alcaldía de acá, de esta ciudad, que es la ciudad de La Mantea, tiene registrado 700 venezolanos en su ciudad. Qué barbaridad. O sea, aquí somos una comunidad realmente bien querida, bien respetada y bien valorada. Por cierto, Américo, por cierto, me enteré por allí que el alcalde te va a hacer un homenaje. El alcalde de La Mantea ya me hizo el homenaje y ayer me hicieron otro homenaje los venezolanos que residen en esta ciudad anoche, aquí en La Mantea. Y el día viernes me van a hacer un homenaje en la ciudad de San Pietro, una ciudad que está a unos kilómetros de acá de La Mantea, donde el alcalde... en esa ciudad nació mi papá, en San Pietro de Amantea, y yo estoy en La Mantea a secas. Y por supuesto también nos ha contactado el alcalde de Aiello Calabro, que es la ciudad donde nació mi mamá, y también pues quiere hacernos una suerte de agasajo. Pero fíjate, es importante, y yo le comentaba en una conversación que sosteníamos ayer telefónicamente a Andrés Velázquez, cómo nos fuimos a tomar una foto José Ignacio Guedes, que es nuestro embajador en Marruecos, y con Manuel Rodríguez en la Puerta de Toledo, en Madrid, y se paró un motorizado, chico, y nos reconoció. Eso a mí me da mucha emoción porque los venezolanos nos reconocemos también en el exterior. Fuimos a caminar por las calles de Madrid y nos encontramos con gente que trabajaba en PDVSA, que fueron de los despedidos, de la gente del petróleo, que hoy trabaja, por supuesto no están trabajando en el área petrolera, que están haciendo otros menesteres y otros oficios, pero que es bien bueno que que los venezolanos no perdamos nuestro cordón umbilical con nuestra patria, con nuestra Venezuela, sí,
con sus problemas. Menos mal que te cruzaste con gente de trabajo y no con esos corruptos que fueron también a protegerse o a esconderse por allá en Madrid. Sí, señor. Sí. Y fíjate, yo quiero también agradecerle, porque obviamente cuando nos vinimos, y quiero agradecerle al senador Cassini, que prácticamente nos rescató de la embajada y nos trajo hasta acá y nos dio pues toda la bienvenida, al presidente Mattarella, quien nos recibió vía telefónica, me hizo una llamada telefónica para ponerse a la orden aquí en aquí en Italia. Pero también quiero agradecerle a gente como Joana Rubio, que es una venezolana ejemplar, que vive también a pocos kilómetros de esta ciudad de La Mantea, quien, como deben de saber, pues en la zona de Europa hace frío, y me trajo, yo nunca he usado ropa para el frío, y me trajo mucha ropa, pues, menos siendo de Upata. ¿Perdón? Menos siendo de Upata, porque si fueras de los altos en Trujillo o de Mérida y todo eso, pero un upatense pasando invierno en Europa tiene que ser todo un personaje. Sí, pero fíjate, yo quería ponerlo en blanco y negro, porque no se trata del apoyo solamente que de alguna manera me están brindando a mí, sino que se trata también de la ayuda que muchos venezolanos estamos recibiendo en este momento. Y eso es importante que el mundo también lo sepa. Joana Rubio no solamente está ayudando a Américo de Gracia, está ayudando a centenares de miles de venezolanos en Italia y fuera de Italia. Está ayudando en Venezuela, mandando comida, mandando ropa, mandando medicinas, mandando muchísimas cosas que de alguna manera a los venezolanos nos hacen falta en estos momentos. El venezolano no está solamente en una diáspora para resolver su propio problema, está también en una diáspora para resolver el problema del país. Está dispuesto a la lucha y seguir dando la cara por Venezuela, y eso yo quiero celebrarlo. Yo quiero que los venezolanos que están adentro del país sientan que no están solos, que tienen a un pueblo venezolano, que tienen a más de 5 millones de venezolanos pendientes de lo que ahí ocurra y ocupándose de lo que ahí ocurra. Que no perdamos la fe, que no perdamos la constancia, que no perdamos el espíritu, que no perdamos la iniciativa. De eso se trata, y por eso lo queríamos poner también sobre el tapete. Y por último, decirles con la segunda fase de la pregunta antes de ir a corte. Todavía tenemos unos cuantos minutos, sí. Es el tema de cómo burlamos la operación Alacrán, es que la llamaron los tipos. Sí. La operación Alacrán, cuando el día de ayer en la Asamblea Nacional se aprobó por mayoría, a pesar del torpedeo, por mayoría, que podamos ejercer nuestro derecho de palabra y podamos ejercer nuestro derecho al voto por la vía telemática, para poder garantizar que el proceso de cambio en el país continúe a pesar de todas las circunstancias adversas que tenemos en el país. El caso de Américo de Gracia, que no puede sesionar dentro de la Asamblea, es distinto al caso de Torrealba, que se autoexpulsó de la Asamblea Nacional cuando aceptó un cargo de ministro violando la Constitución, porque un diputado no puede ejercer un cargo ejecutivo. De modo que esto teníamos que ponerlo en la palestra. Estamos tratando, y yo creo que lo vamos a lograr, de garantizar la continuidad de Juan Guaidó al frente de la presidencia de la Asamblea Nacional y por ende al frente de la presidencia encargada de la República, para continuar con la trilogía del cese a la usurpación, de un gobierno de transición y por supuesto las elecciones libres.
¿Que hemos tardado? ¿Que se ha tardado? Sí, y se lo hemos explicado también a estos países aquí en Europa, sobremanera en Italia y en España. No estamos tratando con políticos, estamos tratando con una banda y una organización criminal que tiene vínculos criminales con terroristas colombianos y con terroristas del Oriente Medio, del Medio Oriente. De modo que nosotros tenemos que sobreponernos a todas estas dificultades y Venezuela, no tengo la menor duda, vamos a derrotar y vamos a salir del régimen de Nicolás Maduro y por supuesto todo lo que la narcodictadura madurista significa para los venezolanos. Américo, el presidente Juan Guaidó te designó al frente de una comisión especial del Parlamento para atender en el exterior todo lo relacionado adentro y afuera también, o afuera y adentro, todo lo relacionado con el tema del arco minero y por supuesto con el tema ambiental. Y esto es muy, pero muy significativo. ¿Pudieras darnos alguna información relacionada con esa comisión y la importancia que tiene? Sí, cómo no. La comisión está compuesta básicamente por 5 diputados que la conformamos. Por supuesto de Denis Fernández, Ángel Medina, la compañera, el compañero Ramón Flores y la diputada del estado Amazonas, Melimet, quienes por supuesto la conformamos, Melimer Baloa, quienes la conformamos y que por supuesto estamos trabajando algunos dentro, otros fuera del país para hacerle un seguimiento y profundización en el tema del efecto del arco minero en todos los campos político, militar, de soberanía, de explotación minera, de contaminación y de envenenamiento de las aguas, en materia eléctrica, en materia ecológica, en materia preservación de etnia. Y preservación de etnia. Exactamente, en materia de etnias. Fíjate tú que en el caso de Manaus, Brasil, hay una comunidad de 3.000 guaraos que hoy se encuentran allá. Mira, y es increíble cómo esas comisiones o esos delegados con quienes nos hemos reunido, no las voy a anunciar aquí para no develar o desvelar las estrategias que pretendemos encaminar en los próximos días, pero nos han dado ideas maravillosas de cómo podemos poner en marcha una campaña en función de que el mundo se entere de todo el entramado criminal que significa el arco minero de la muerte y sus tentáculos, cómo afecta a los venezolanos, cómo afecta al mundo, cómo afecta al planeta, cómo afecta a la región, cómo afecta a los países vecinos, por supuesto, cómo afecta a los indígenas, cómo afecta a los venezolanos que vivimos en nuestro territorio, cómo afecta en el campo financiero, en el campo eléctrico, cómo afecta en el campo político. Todo eso pretendemos desarrollar desde la comisión y por supuesto también me siento profundamente orgulloso y satisfecho y feliz cuando nosotros vemos que nos sobran manos para encaminar este proyecto al extremo que hubo una reunión maravillosísima, digo maravillosísima, con muchísimos venezolanos jóvenes en Madrid que están dispuestos a izar la bandera de Venezuela con el tema del arco minero de manera desinteresada y con vínculos en muchísimos países del mundo que ya los contactamos. Tenemos venezolanos en Grecia dispuestos a librar esta lucha, tenemos venezolanos en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Panamá. Ojo, estoy hablando solo de los venezolanos que me han contactado. En México
en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Reino Unido, en Inglaterra, en muchísimos países que realmente yo creo que podemos hacer un gran trabajo y podemos darle un gran aporte desde donde estamos a un proceso tan complicado como el que estamos viviendo. Américo, antes de ir a este corte, ya nuestro último corte, ¿tienes algún conocimiento de la presencia? ¿Te ha llegado alguna información? Yo tengo alguna por aquí, pero me gustaría saber si tú manejas otra. La presencia de militares rusos en el municipio Sifontes y ahora en la zona de Canaima. O sea, ¿lo respondemos al regresar? Sí, no, ahora. Bueno, ahora ya no disponemos sino de solo un minuto. Es preferible adelantar el corte. Queda solo un minuto para ese corte. Adelantamos el corte y en la parte final podríamos hablar del tema. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Estamos en la parte final de nuestro programa, Andrés Velázquez Contigo. Américo, la pregunta de Andrés sobre la presencia de militares rusos en la zona de Canaima y en el municipio Sifontes. Sí, efectivamente, la información que manejo no solamente es la presencia de militares rusos, sino que no son miembros de las Fuerzas Armadas rusas, sino que son mercenarios rusos. Ajá. O sea, mercenarios rusos que están presentes en las zonas mineras de Sifonte y en el Parque Nacional Canaima, donde hubo la masacre el año pasado de los pemones en esa zona, en esa área. Ahora, y que, por cierto, el 20 de febrero, se me había olvidado decirles, pero se lo digo antes que se me escape, el 20 de febrero del próximo año tenemos actividades aquí que estamos organizando en Europa y especialmente en torno al Parlamento Europeo, porque hemos introducido algunos escritos, o se introdujeron algunos escritos para los efectos de la masacre de Cumaracapay, que se cumple un año el 20 de febrero próximo. Pero los militares rusos o los mercenarios rusos que están presentes en nuestro territorio no tiene por qué sorprender tampoco a ningún venezolano, y en efecto es parte de la actividad criminal, tal como existen el ELN, como existe la FARC, como existe el Hezbollah, como existe el Hamas. Si le han podido dar armas a los pranes, ¿por qué este régimen se va a privar de el privilegio que tienen como organización criminal de contratar mercenarios para que defiendan a su régimen? Si han contratado y le están dando oro a los del ELN, a la FARC, al Hezbollah y al Hamas, bueno, es natural. Le han dado oro y le han dado mina a los pranes, a los colectivos,
le están dando minas a los gobernadores con sus respectivas policías para que también exploten y saqueen y hacer todo este tipo de operaciones, seguramente todo eso gira en torno a la necesidad de defender al régimen de su inevitable caída. Lo que están es retardando su caída, pero van a caer a pesar de todo el monopolio de las armas que tienen. Y todo el esfuerzo que estamos haciendo tiene que estar direccionado hacia la caída del régimen con las armas, todas las armas que tengan en su haber. Y eso es lo que puede de alguna manera entender, no justificar, sino entender por qué los mercenarios rusos hoy están atrincherados allá en nuestro territorio, que no es otro que Guayana. Bueno, Américo, muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que ha sido una visión o un primer repaso completo, un informe completo de tus primeros días allá en Europa, una vez que saliste desterrado desde la embajada italiana. Yo quiero aprovechar, porque he visto también que lo has puesto en Twitter, como en tu cuenta de Twitter, como agradecimiento a la vicecanciller de Guaidó, a la señora, a la doctora Zubillaga, Isadora Zubillaga, quien además cumple o comparte responsabilidad como embajadora en Francia, y por supuesto compartiendo responsabilidad con Julio Borges en su condición de comisionado o canciller de Juan Guaidó. De tal manera que a ella también le agradecemos por toda su solidaridad y el esfuerzo que se ha hecho desde aquí, desde la Asamblea, con nuestro presidente Juan Guaidó, y por supuesto con todo ese equipo de trabajo que te ha dado apoyo allá en Europa. De verdad, orgullosos de ti, Américo. Recibe un gran abrazo y esperamos hacer un contacto navideño el 25, por lo menos, para que le deje, aunque no se pueda o cueste mucho decir Feliz Navidad, por lo menos un mensaje de aliento ya en la Navidad, porque creo que nos corresponde, Luis, el próximo programa. ¿Qué día? El 25. Bueno, vamos a intentar estar presentes. Si hay posibilidades técnicas, cuenten conmigo para que estemos aquí en vivo, como siempre hemos estado todo diciembre al lado de nuestros oyentes. Bueno, y yo también estoy plenamente dispuesto a acompañarte si hay esa posibilidad. Y quiero, concluyo el programa sencillamente destacando lo ocurrido ayer en la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que está bajo acecho desde el pasado 5 de diciembre del año 2015, cuando se ganó las 2/3 partes por parte del sector de la Unidad Democrática. Desde ese momento se comenzó por parte del régimen el desmantelamiento, o tratar de desmantelar la Asamblea, con el caso de desconocer la representación parlamentaria de Amazonas, con la decisión de desacato del TCJ, con prácticamente el allanamiento, mejor dicho, la violación de la inmunidad parlamentaria a los diputados, la írrita Asamblea Nacional Constituyente, ilegal, inconstitucional Asamblea, la persecución y todo esto que sabemos, y aún así no han podido con la Asamblea. Y en ese sentido yo quiero destacar que este no es momento para cálculos de ningún partido ni de ningún dirigente político en particular. Yo creo que lo que hoy se impone es cerrar filas en defensa de la Asamblea Nacional, y que la bandera que levantemos es la bandera tricolor que nos cubre y nos unifica a todos los venezolanos, y que nuestra consigna es Venezuela y no otra cosa. Y en ese sentido es el llamado de unidad que quiero hacer
al cierre de este programa, de todos aquellos factores que quieren definitivamente salir de verdad de este régimen oprobioso, tiránico, dictador que usurpa el poder hoy día en Venezuela. Bueno, hasta aquí el programa. Gracias, Luis, de verdad creo que hemos tenido un interesante programa. Gracias, Américo, y gracias a todos nuestros oyentes. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, nos escuchamos en la próxima oportunidad que nos brinde la casa que vence al silencio. Tu RCR, siempre con el pueblo venezolano y la libertad. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.